Galactus. He asked too high a price. Saludos, centinelas. Aquí está el multiverso revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. Marvel finalmente ha lanzado el nuevo Cuarteto Fantástico. También lo he visto. Fue increíble. Pero la pregunta que nadie quiere hacer ¿es solo otra fantasía nostálgica o un reinicio que realmente entendió lo que faltaba? Porque detrás del aspecto psicodélico y las referencias a los años 60, hay una elección creativa que lo cambia todo. Y casi nadie está hablando de eso. La primera escena deja claro. Esto no es solo otra película de origen, es una declaración estética y narrativa. Y sí, el tono es retro. Pero espera, no es solo por encanto u homenaje. Al ambientar la película en una realidad alternativa de los años 60, el director Matt Shakman no solo está jugando con el pasado, está, discretamente, redefiniendo lo que puede o no funcionar en el cine de superhéroes. El MCU siempre ha sido reacio a las audacias visuales tan literales, hasta ahora. Y aquí entra el primer punto de ruptura, la vibra de ciencia ficción experimental, un poco como 2001, una odisea en el espacio. Se mezcla con la estética de cómics de Jack Kirby, como si todo eso siempre hubiera sido real. No es solo un estilo, es una elección política, porque mientras otras adaptaciones del cuarteto huían de la fidelidad por miedo a parecer infantiles, esta película mira directamente a la cara del público y dice: sí, este casco es real. Sí, este robot habla. Y sí, eso en el cielo es realmente Galactus. Pero hay un detalle escondido en medio de todo esto. Un detalle que solo quienes conocen la F. El que deshaga el legado de los cómics lo notará. Vuelvo a eso enseguida. La valentía de ser 100% cómics, 100% de la época, y aún así funcionar como cine de alto nivel, no es poca cosa. Especialmente en un momento en el que el MCU estaba siendo criticado por perderse entre CGI genérico y narrativas sin alma. Los Cuatro Fantásticos no solo llegan como una corrección de rumbo, sino como una señal de que tal vez, solo tal vez, Marvel esté escuchando. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. El centro emocional de los nuevos Cuatro Fantásticos no es Reed Richards. Y eso, por sí solo, ya es una ruptura poderosa. Porque durante décadas, el señor Fantástico fue retratado como el cerebro indiscutible del equipo. Un arquetipo clásico del genio frío que toma decisiones difíciles por el bien mayor. Pero en esta película, Pedro Pascal ofrece una versión mucho más introspectiva. La genialidad todavía está allí, intacta. Pero ahora tiene un peso, una distancia emocional que la película no intenta suavizar. Al contrario, parece incluso incómodo con el mundo que lo rodea. Y eso es intencional. Vanessa Kirby, como Sue Storm, ocupa el espacio que la mayoría de las adaptaciones anteriores evitó darle al personaje. Ella es el punto de equilibrio, y no solo dentro de la narrativa. En los bastidores fue descrita como el pegamento que mantiene unido al equipo, y esa percepción se desborda en la pantalla. Sue no es solo la más emocionalmente inteligente del equipo, ella es el elemento político, el filtro humano que... El pensamiento gélido de Reed se traduce en posibles decisiones. En varias escenas, toma la iniciativa, no como una líder oficial, sino como alguien que sabe cuándo y cómo actuar. Esto cambia por completo su peso en la estructura dramática. Este cambio de roles, Reed como el genio distante y Sue como el eje emocional, evoca directamente el enfoque de la fase de los cómics de Time Runs Out, donde Reed es descrito como el hombre que sabe que todo morirá. Y, sin embargo, sigue actuando. Esta vibra está presente aquí. La película, sin revelar spoilers, deja claro que Reed es alguien que ve el panorama completo, pero no ve el presente. Sue, en cambio, lo siente todo. Por eso se complementan, pero también se enfrentan. Y en momentos cruciales, esto crea una tensión real. Este contraste se refuerza visualmente. Mientras que Reed casi siempre aparece encuadrado con distancia, a menudo aislado en planos generales,
Sue está rodeada de elementos vivos. Luz, familia, tacto, cariño. Un lenguaje cinematográfico que se comunica sin necesidad de hablar. Pero hay una escena en particular, una que los involucra a ambos y a Franklin, lo cambia todo. Todavía no puedo comentar los detalles, pero ahí es donde la película muestra su verdadera opinión sobre el concepto de liderazgo familiar. Volveré a eso. En un universo que a menudo convierte las relaciones en subtramas desechables, el vínculo entre Reed y Sue no es solo emocional, sino filosófico. No discuten sobre qué hacer, sino sobre por qué hacerlo. Y esto convierte cada una de sus decisiones en una extensión de sus traumas, valores y límites. En una era de superhéroes planos, esta profundidad importa. Y lo más curioso, es ella quien lleva más el legado heroico del grupo en esta película. No por la fuerza, sino por la capacidad de mantener a todos unidos, incluso cuando todo comienza a desmoronarse. No habla, apenas camina, pero es el personaje más poderoso de la película. Franklin Richards no es solo un detalle lindo en la nueva adaptación. Él es el corazón del conflicto cósmico. Y esta elección creativa cambia completamente la escala de la narrativa. Porque cuando pones al ser más frágil del universo contra el más antiguo e implacable, Galactus, lo que está en juego deja de ser solo una ciudad o un planeta. Es la idea de esperanza versus inevitabilidad. Franklin ya existía en los cómics como un mutante de nivel Omega, capaz de alterar realidades enteras con la fuerza de la mente, incluso siendo un niño. Pero la película no lo trata como un artificio o símbolo vacío. Él no está ahí solo para humanizar a Reed o Sue. Franklin tiene una función narrativa, visual y temática. Él es el punto cero de un nuevo universo. Y, según el propio director, Matt Shakman, representa la colisión entre el nacimiento y el fin. Una analogía directa al enfrentamiento con Galactus, que aquí no viene solo como destructor, sino como una fuerza de reequilibrio. Este tipo de construcción recuerda mucho al arco Power Pack en los cómics de los años 80, cuando Marvel comenzó a explorar el impacto de niños superpoderosos en el tejido de la realidad. Pero aquí, lo que impresiona. Lo impactante es cuánto la película hace este concepto visualmente claro. Franklin nunca habla, pero cada escena de él transmite urgencia, misterio y la sensación de que algo mucho más grande está a punto de desencadenarse. Y hay una secuencia, con él en el centro, rodeado por un campo de energía inestable, que evoca directamente las imágenes de la saga Héroes Renacidos, post-Onslaught. No es accidental. Pedro Pascal, que ya había sido comparado con otras figuras paternas como Joel en The Last of Us, o Din Djarin en The Mandalorian, ahora lleva otra variación del arquetipo del padre que protege al ser más importante de la galaxia. Pero la diferencia es que aquí, la responsabilidad no es solo emocional, es cósmica. Porque si Franklin es lo que muchos creen, entonces él podría ser el próximo Ser Nexus del MCU. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Hay una escena en la que Galactus y Franklin prácticamente se enfrentan. No hay diálogo, solo escala. Un gigante devorador de mundos frente a un bebé de pocos meses. Pero el montaje, la banda sonora y la simbología allí lo dicen todo. Es lo viejo contra lo nuevo. El ciclo cósmico ante su posible ruptura. Pero hay un detalle en esa escena. Un color, un gesto, que no puede pasar desapercibido. Todavía no es hora de revelar. Pero cuando te des cuenta, entenderás por qué este niño puede ser la clave para el reinicio total del multiverso. Ya no es una nube flotante, ni una presencia abstracta. Esta vez, Galactus llega en forma, cuerpo, armadura, expresión. Y la diferencia es brutal. La Marvel finalmente entendió que para que el terror cósmico funcione, necesita ser visto y respetado. La elección de traer a Ralph Ineson con trajes prácticos en el set, junto con efectos visuales posteriores, no fue solo técnica. Fue simbólica, porque en esta película, Galactus no representa solo destrucción, sino que representa el frío orden del universo.
Esta versión del Devorador de Mundos se acerca más a la visión original de Jack Kirby en Fantastic Four 48, donde Galactus no era el villano tradicional, sino una entidad cósmica que cumplía un papel inevitable. La diferencia ahora es que la dirección de Matt Shakman opta por un enfoque casi mitológico. Galactus aparece en silencio, como un presagio, no amenaza. Anuncia. Y este detalle cambia por completo la forma en que los personajes y el público reaccionan ante él. El diseño visual también tiene peso. La armadura metálica con tonos oscuros y una luz interna pulsante recuerda más a los detallados trazos de Alex Ross que a cualquier adaptación anterior. Y hay algo en sus ojos, una especie de falta de emoción. Un ser que no está allí por placer u odio. Está allí porque es necesario. Esta frialdad, junto con la escala física y sonora, con graves que hacen vibrar el cine, convierten su llegada en un evento. Literalmente, un punto de no retorno. Julia Garner, como su heredera cósmica, aporta una energía inesperada al papel de la nueva surfista. Y aquí está el punto que más controversia ha generado. Ella no interpreta a Norrin Radd. Ella es Sala Val, un personaje que, en los cómics, se convierte en la sucesora de Norrin como heraldo de Galactus. La elección tiene sentido dentro del universo que establece la película, pero también apunta a algo más grande. Un intercambio de generaciones. Una nueva fase cósmica. Y hay un diálogo entre ella y Sue Storm que, por ahora, queda en el aire, pero deja pistas sobre la conexión entre el futuro de los heraldos y los nuevos Nexus Beings. Volveré a esto. Lo que realmente marca esta versión de Galactus es que no es solo un obstáculo. Es la fuerza que revela quién es realmente cada personaje frente al fin. Y cuando el guión pone esto frente a un recién nacido, como Franklin, la narrativa deja de ser sobre salvar al mundo, y pasa a ser sobre lo que el mundo elige dejar como legado. Y si Galactus vuelve a aparecer en Avengers, Doomsday, como sugiere el final, esta dinámica aún explotará a gran escala. Pero hasta entonces hay un elemento visual escondido en su llegada que casi nadie notó. Un eco directo de una portada de 1966. Volveré exactamente a ese detalle. Lo que parecía una decisión suicida se convirtió en uno de los mayores aciertos de la película. Herbie, el robot que tantas versiones anteriores ignoraron o escondieron por miedo a parecer infantil, está presente, activo y, lo más importante, es parte de la familia. Marvel no solo trajo de vuelta a Herbie, sino que lo hizo funcionar emocionalmente. Y este pequeño detalle revela algo más grande. Esta película no tiene miedo de parecer un cómic. No se avergüenza de su origen. Matt Shakman, que ya había coqueteado con diferencias, en la era de la televisión de WandaVision, ahora trae un dominio total del lenguaje retrofuturista. Visualmente, la película parece una fusión entre 2001, una odisea del espacio y una edición de Los Cuatro Fantásticos de los años 60, dibujada por Jack Kirby con colores vibrantes en offset. Y el resultado es tan estilizado que se vuelve creíble. El espectador no cuestiona la realidad de ese mundo, él se sumerge en él. Porque la película no intenta justificar su estética con tecnología o pseudociencia. Simplemente es así. Y este compromiso absoluto con el estilo es lo que permite que incluso Herbie funcione. Este riesgo creativo nos remonta a una era en la que el cine de superhéroes aún no existía. La sensación de ver a los Cuatro Fantásticos es más cercana a ver una animación de Hanna-Barbera, dirigida por Stanley Kubrick, que cualquier otra cosa en el MCU hasta ahora. Y esto se dice como un elogio. Porque Marvel venía enfrentando un problema recurrente: el miedo de ser demasiado caricaturesca o demasiado emocional. Aquí, elige abrazar ambos, y funciona. Herbie es el mejor ejemplo de esto. El robot aparece en varias escenas, no solo como alivio cómico, sino como alguien que interactúa con Franklin, con Reed, con Johnny. Hay una secuencia en la que toma el control de un módulo de escape, mientras canta una canción de los años 60, y es exactamente el tipo de momento que, en otro contexto, sonaría ridículo. Pero aquí funciona como símbolo.
Herbie representa el vínculo entre la familia y el absurdo, entre el sinsentido y la lógica. Y la Marvel lo sabía. Tanto es así que, según el propio Shackman, el diseño se inspiró en aspiradoras de la época mezcladas con bocetos originales de Kirby que nunca se utilizaron. Es más que un servicio para los fans. Es un rescate del ADN. Y sí, a veces este tono resbala hacia lo extraño. Hay momentos que coquetean con la exageración. Pero como la película se compromete con su lógica estética, estos excesos no rompen el pacto con el público. A diferencia de lo que sucedió con las películas anteriores, donde el miedo al ridículo creaba una adaptación tímida, aquí todo se lleva hasta el final. Y esto no solo se aplica a Herbie, se aplica a la estructura, a los diálogos, al ritmo. La película es un viaje de época dentro de su propio género, pero hay un detalle en este diseño de Herbie, una inscripción que aparece por medio segundo. Conecta al personaje con otro proyecto olvidado del MCU. Volveré a eso. Es, en este momento, cuando la película tropieza. Después de construir una ambientación sólida, con un ritmo controlado y elecciones visuales audaces, el tercer acto choca con la necesidad de escala. La llegada de Galactus cambia el tono, el ritmo e incluso la lógica de ciertos personajes. La tensión íntima se convierte en una carrera contra el tiempo cósmico, y no siempre de manera orgánica. Lo que antes era exploración emocional y estética se convierte en grandiosidad urgente. Y esta transición no es suave. Durante gran parte de la película, se cuida de dar espacio para que las relaciones respiren, pero cuando Galactus toma el centro de la narrativa, la película parece perder el control sobre la propia identidad. La amenaza exige acción a gran escala, obligando al equipo a avanzar más rápido de lo que permitían los arcos internos de algunos personajes, especialmente Reed y Sue, cuya relación había sido casi trágica. La aceleración deja poco tiempo para resolver estas capas. La comparación inevitable aquí es con Avengers, Endgame. Los hermanos Russo también lidiaron con amenazas cósmicas y una escala monumental, pero encontraron un equilibrio entre espectáculo y emoción. Matt Shackman, por otro lado, proviene de un enfoque más moderado. Sus episodios en WandaVision son prueba de ello. Intensidad emocional, ritmo de miniserie, enfoque interno. Cuando necesita expandirse al colapso del universo, el impacto visual funciona, pero el hilo narrativo se debilita. Y hay otro problema: el momento del estreno de la película. Dado que los fans ya habían visto la escena postcréditos con la silla del juicio y las pistas de los Thunderbolts en otros proyectos, parte de la tensión final de los Cuatro Fantásticos se anula. Sabemos que sobreviven. Sabemos dónde están. La urgencia pierde fuerza. Y esto no es culpa del guión, sino consecuencia directa del desorden en el orden de estreno del UCM, causado por huelgas y cambios de calendario en los últimos 2 años. Aún así, el tercer acto es visualmente satisfactorio. El enfrentamiento con Galactus es impresionante, sobre todo en IMAX. Hay una escena en la que Franklin, Reed y Sue se alinean frente al devorador, y la composición es de una belleza casi operística. Pero falta el impacto emocional que el segundo acto venía prometiendo. El clímax resuelve el conflicto, pero no transforma. Y para una película que comenzó tan audaz, este cierre más tradicional deja un sabor a oportunidad desperdiciada. Pero hay una elección allí, una decisión silenciosa, sin palabras, solo gestual, que puede indicar que este clímax no era el final, sino solo la apertura de una trama mucho más grande. Si esta escena es rescatada en Avengers, Doomsday, lo que hoy parece un desvío, puede resultar ser un acierto de planificación. Este debería ser el momento de mayor impacto emocional, pero cuando Marvel decide anticipar el destino de los personajes en otras producciones, incluso antes de que la película se estrene, rompe su propia narrativa. Los Cuatro Fantásticos llegan a los cines ya con la sombra de la silla del juicio. Esa secuencia de los Thunderbolts que se filtró y circuló antes de tiempo. Y el resultado es simple: perdemos la sorpresa. Sabemos quién sobrevive, quién sigue activo y cuál será la próxima fase para estos personajes.
La película intenta construir tensión, pero la audiencia ya ha visto lo que viene después. Esta ruptura de la cronología no es nueva. Desde la pandemia y las huelgas que paralizaron Hollywood, Marvel ha estado reorganizando su orden de lanzamientos de manera improvisada. Pero el problema aquí no es solo de agenda, es de estructura dramática. Porque si el público ya sabe que Reed y Sue estarán operando en otra línea de tiempo, o que Franklin será protegido por un nuevo equipo, entonces, ¿cuál? La amenaza dentro de la película pierde peso. La urgencia se convierte en formalidad. Y esto disminuye el impacto del viaje que la propia película intenta construir. La escena postcréditos en sí está técnicamente bien ejecutada. Ofrece una nueva visión del universo expandido y sugiere que Galactus quizás no sea el último gran evento cósmico, solo el primero de una secuencia. Pero lo que se suponía que era una revelación, aquí funciona como confirmación. Y para un fandom cansado de promesas incumplidas, esta sensación de «ya he visto esto antes» debilita el compromiso. El ciclo de hype, que debería explotar después de los créditos, se desvanece en la previsibilidad. Además, el uso de esta escena fuera de orden muestra una contradicción entre la narrativa y el marketing. La película fue concebida como un evento cerrado, un hito creativo. Pero los materiales promocionales trataron a los personajes como piezas en movimiento dentro del tablero más grande del MCU. Esta tensión entre película autoral y máquina de franquicia se siente todo el tiempo. Y la escena postcréditos, al anticipar demasiado, termina revelando la costura. Muestra que el juego ya estaba preparado y el jugador distraído. Pero hay una línea, una frase aparentemente genérica en medio de esta escena que lleva más de lo que parece. Ecoa una línea de Fantastic Four, Nesprollet 600, una edición crítica del reinicio en los cómics. Si esta conexión es real, lo que vimos allí podría no ser solo un epílogo, sino la activación silenciosa de una nueva amenaza multiversal. Y si es así, todo lo que la película no entregó hasta ahora, Ra puede explotar en los próximos 2 años. Lo que más sorprende en el Cuarteto Fantástico de 2025 no es la trama, ni los efectos especiales o las participaciones especiales. Es la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, Marvel confió en el material original. La película está cargada de nostalgia, pero no es prisionera de ella. Actualiza sin borrar, y eso es raro. La elección de ambientar la historia en los años 60, abrazando el diseño de Kirby y el tono de ciencia ficción filosófica, muestra un estudio dispuesto a arriesgar. Y el riesgo dio resultado. Pero surge la inevitable pregunta: ¿y ahora? Porque adaptar el espíritu de los cómics clásicos es una cosa. Expandir eso a los próximos pasos del MCU es algo completamente diferente. El final de la película y los guiños narrativos en la escena postcréditos indican que el cuarteto ocupará un papel central en los eventos de Avengers, Doomsday y tal vez incluso en el reinicio de los X-Men. Pero, ¿sobrevivirá el estilo que funcionó aquí, con tonos retro, tiempo más lento y énfasis en el drama familiar, a la lógica frenética de una guerra multiversal? ¿O será diluido, como tantas otras promesas antes? La respuesta puede estar en cómo Marvel manejará a Franklin Richards. Si continúa creciendo como un posible Nexus Being, alguien que existe de forma única en todas las realidades, entonces su impacto supera incluso al de Wanda Maximoff. Y si las palabras sueltas en la escena postcréditos se toman en serio, Franklin no solo podría ser protegido, sino también perseguido, porque para ciertos personajes que... Y ya sabemos, no representa esperanza, representa amenaza. Esta tensión entre el potencial del personaje y la estructura del MCU será decisiva. El estudio tendrá que elegir: o moldea el universo alrededor de este nuevo núcleo, o moldea el núcleo para encajar en el universo, y ninguna de estas opciones es sencilla. Lo que está en juego no es solo el futuro de los Cuatro Fantásticos, sino el tono de toda la fase 6. Si Franklin realmente es tratado como pieza clave para el reinicio multiversal, o para la aparición de los nuevos mutantes,
Entonces, esta película que hoy parece aislada podría, en retrospectiva, convertirse en el punto de inflexión de toda la reconstrucción. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta principal. ¿Es bueno este reinicio de los Cuatro Fantásticos? Sí, pero con una advertencia. Es bueno porque tuvo el coraje de ser específico, de ser fiel a su propuesta. Pero si lo que viene después intenta diluir esa identidad, el efecto secundario será inevitable. Lo que hoy se ve como un acierto podría convertirse en solo otro experimento absorbido por la maquinaria más grande del estudio. Pero tú, ¿crees que esta versión de los Cuatro Fantásticos resistirá el peso del multiverso? ¿O este nuevo comienzo ya nació con fecha de caducidad? Dímelo en los comentarios. Y si quieres saber cómo la última línea de diálogo podría indicar un nuevo Galactus, pero no como te lo imaginas, nos vemos en el próximo video.